Cavalera vuelve a regrabar un clásico de la carrera de Sepultura. Y no solo eso, sino que también confirman fechas de gira tocando los primeros discos de Sepultura. Hay mucha gente que está en desacuerdo con estas regrabaciones y otras que sí están de acuerdo con ellas, entre los cuales me incluyo, porque, bueno, la gente que está en desacuerdo con esto, como siempre, tira la de cuánto tiempo más van a robar con lo que hicieron hace como 40 años, por qué no hacen algo nuevo, siempre tienen que volver a lo viejo para tener éxito y demás. Sin mencionar que también dicen que al retocar un disco viejo, la nueva regrabación no se va a sentir igual. Y en lo único que les puedo dar la razón, quizás, es en esto último. Porque depende mucho de cómo se haga esa regrabación. Y ahí se verá si queda bien o queda mal. Ese es el punto para mí. No si queda igual, porque para eso ni lo agarraban de vuelta. Y en lo personal quedó mejor que la grabación original. Y si bien el disco todavía no sale hasta el 21 de junio, te puedo decir que el mejor tema que puedes escuchar en el disco es Escape to the Void, que ya está como single hace rato. Si te pareció una locura ese tema, entonces lo demás también te va a gustar. Aunque debo decir que este disco es mucho más instrumental que canciones en sí. Por ejemplo, tenés Inquisition Symphony, que es un tema de 7 minutos y medio, y es todo instrumental. Siento tanto en esta como en la grabación original que hay un montón de espacio para poder agregarle voces a la canción, y no se aprovecha. Por cosas como esa, nunca terminó de ser uno de mis favoritos o de captar toda mi atención este disco. Pero sí, no podemos negar que mejoró su técnica y calidad musical en comparación con los dos anteriores, porque en ese entonces se había unido Andreas Kisser al grupo. En este caso, en la regrabación tenemos a Travis Stone, de Pig Destroyer, ocupándose de las partes de Andreas. Y hay que decir que lo llevó muy bien, le hizo justicia a sus riffs y con la calidad de producción, obviamente al ser más actual, se mejoró la pared de sonido general, no solo la de la guitarra. Y hablando de la canción Inquisition Symphony, creo que ahí es donde mejor se puede notar esto. Screams Behind the Shadows también tiene sus espacios instrumentales, pero aprovecha aunque sea un poco los espacios para las vocales de Max, y queda mucho mejor así. Los solos son extensos, precisos y le dan un ambiente ochentero muy bueno al caos que desata la batería constantemente junto con la segunda guitarra. La voz de Max quizá no sea la mejor para un Soulfly, a menos que ahí apuesten en un estilo mucho más pesado que el nu metal clásico con el cual empezó. Ahora por ejemplo están haciendo más groove metal que nu y queda bien su voz, pero creo que queda mucho mejor en discos como estos, que son más oscuros, más intensos, más frenéticos. Ese estilo queda muy bien con su voz, se nivelan mutuamente y sale un buen producto final, y ahí te das cuenta que Max en realidad no tiene una voz que no resistió el paso del tiempo, sino que su voz maduró tanto que quizás los estilos que hacían antes ya no pegan tanto con ella y tiene que hacer otros estilos para que combinen mejor con la voz que maneja ahora y se complementen. Igor por su parte es mucho más preciso con la batería, algunas cosas se sentían a destiempo en las primeras grabaciones de Sepultura originales, pero en estas regrabaciones, con toda la experiencia que tiene encima, se puede decir con total seguridad que todo está en su lugar, acompaña bien al bajo y las guitarras y complementa muy bien el clima caótico del instrumental. RIP Rest in Pain es la canción donde más se nota esto, aunque sean técnicas simples, son muy potentes y te atrapan totalmente. Por su parte, y hablando de Rest in Pain, Igor Amadeus Cavalera, quien se encargó del bajo, también tiene una buena participación, ya que en esa canción puntual es donde más hace sonar el bajo, pero vas a notar que en el disco en general se le presta más atención a este elemento y hacen que suene con más fuerza. Muchas veces alrededor del disco vas a escuchar la potencia con la que suena el bajo y es muy buena, es una gran parte de la fuerza de este álbum. Si tengo que elegir a las mejores canciones de Esquizofrenia, diría que Escape to the Void, Nightmares of Delirium y From the Past Comes the Storms son las que más resaltan. Lo único que no me gusta de este disco es las canciones instrumentales, como Inquisition Symphony y The Abyss, porque si las juntamos son casi 9 minutos que podrían haberse aprovechado para hacer canciones más completas. Pero bueno, no tiene mucho sentido ya esa queja respecto al disco porque es un álbum muy viejo. El mismo quedó como un clásico, todos los integrantes hicieron su propio camino y dos de ellos le hicieron justicia de las grabaciones originales a su manera. Los comentarios de tienen que volver a lo viejo para tener éxito o que ya no tienen ideas y se les acabó la creatividad, la verdad no los considero válidos. Más bien los considero de personas que no están tan adentrados en la carrera de Sepultura o de Max Cavalera, ya que el tipo no solo hizo lo que hizo en Sepultura, sino que después tuvo decenas de proyectos y colaboraciones con otros músicos. Tenés Nailbone, Soulfly, Cavalera Conspiracy, Killer Be Killed, Go Ahead and Die, colaboraciones con Joe Duplantier, Deftones, Limp Bizkit, David Ellefson, de todo. No considero que sea un artista al cual se le deba reclamar que haga algo nuevo o que le falta creatividad, porque ya lo hizo muchas veces y me parece una idea excelente que con toda esa carrera, experiencia y aprendizaje que tuvo junto con su hermano a lo largo de los años, vuelvan a tomar algo que hicieron cuando tenían entre 15 y 17 años y lo mejoren. Todo el respeto para los hermanos Cavalera, para su banda, y les dejo un 8 o incluso se le podría poner un 9 como nota a este disco. Cuéntenme ustedes qué opinan acerca de esta regrabación y nos estamos viendo en el próximo video.